con los hombres del momento, Fernando Tuesta y Martín Tanaka, integrantes, por supuesto, de la Comisión de Alto Nivel, cuyo informe se ha dado a conocer hoy, un poco más de 2 semanas después de haber sido entregado al Ejecutivo, sobre el tema de reforma política. Tenemos poco tiempo, así que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Señores, gracias por estar con nosotros en este día, además, tan especial. El informe es interesantísimo, plantea 12 proyectos de ley que engloban las modificaciones que, según la Comisión, debería tener el sistema político. La primera pregunta, Fernando, es, esto, bueno, ¿se va a enviar al Congreso? Porque, claro, las buenas intenciones es lo que ha marcado por el lado de proyectos de ley en la última etapa, pero ¿cómo hacemos para que el Congreso las agilice? Acá hay un tema de voluntad política, por un lado del Ejecutivo y por otro lado del Parlamento. Este informe está en manos del gobierno, quien ha señalado que se va a tomar algunos días para justamente estudiarlo y ver cuáles de ellos acogen, me refiero a los proyectos de ley. Inmediatamente después tiene que seguir su camino regular. En principio no debiera haber inconveniente, porque nosotros al inicio de nuestro trabajo hemos conversado, no solamente con el presidente del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución, sino con las 10 bancadas. Hemos recogido muchas de estas iniciativas, pero es un tema de voluntad política. Sin embargo, no hay mucho tiempo, solamente este año. No es posible posponerlo un tiempo más porque la propia ley limita, impide modificaciones justamente de la regla de juego electorales, ¿no? Y bueno, según lo que hemos conversado con el presidente del Congreso, Salaverry, esa voluntad estaría al menos por su lado. Martín, con respecto a lo que es inscripción de partidos, la filosofía es un poco mejores partidos, más armados, con menos requisitos para inscribirse, con menos firmas, es decir, esa es un poco la filosofía que anima al proyecto. En términos generales sí, creemos, digamos, el diagnóstico es que tenemos muchos partidos, muchas organizaciones políticas regionales, pero muy pocas representativas realmente, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque digamos, y hemos llegado a una situación en donde la puerta de entrada a la representación política es una puerta que pone requisitos muy complicados para los que quieren hacer política en serio, pero que es relativamente permisiva si es que recurres a prácticas vedadas, como la falsificación de firmas, la compra de firmas. Hay que preguntar al señor Cavazza, si no. Así es. Entonces, no es un buen filtro para que entren los que tienen que entrar. Y luego, la puerta de salida está también cerrada, digámoslo así, porque los partidos que no son representativos no son depurados y se siguen quedando en el sistema político. Y sigue siendo una combi, ¿no? Y sigue una combi y la política se mercantiliza, ¿no? Entonces, de un lado, entonces estamos flexibilizando en cierto modo el requisito de entrada, pero también estamos poniendo algunas vallas que los partidos verdaderamente representativos van a poder pasar y los partidos que son militantes y demás. Todo. Exactamente, pues van a irse depurando con el paso del tiempo, ¿no? Fernando, acláranos el tema de las elecciones de la democracia interna. Cuando hablamos de elecciones abiertas, es que cualquier ciudadano va a poder ir a votar para la conformación de las listas del partido X, ¿o estamos hablando solamente de militantes? No, estamos hablando de ciudadanos en general. La idea en realidad es transformar las elecciones internas en verdaderas elecciones democráticas internas. Es decir, convocar a la ciudadanía. La ciudadanía ha tomado distancia de la política. Nosotros decimos, mientras más distancia entre sus representantes, estos a su vez no solamente se desvinculan, sino pueden hacer lo que hacen. La ciudadanía tiene que incorporar la necesidad de participar y estamos dando esa posibilidad a través de la propuesta. Entonces, elecciones internas, referida a los partidos, que sea además abierta, es decir, cualquier persona va a poder votar en cualquier elección. En cualquier elección sola, yo puedo... pero una sola. Yo escojo por qué partido votar. Exactamente. Eso es muy interesante, ya. Simultáneas, es decir, digamos, vamos a tener una boleta y en donde uno va a poder escoger el partido a quien desea participar en esas elecciones. Ahora bien, son simultáneas, pero además acá no hay supervisión, fiscalización, sino la tarea de la OMP es organizarla. La garantía además de una institución que lo puede hacer a nivel nacional, pero además eso es una movilización y es una invitación a la ciudadanía para que participe. Es decir, los ciudadanos no solamente deben de criticar, sino deben ser parte de esta transformación, de esta reforma. 20% de tope de invitados, hay un tema de paridad. Martín, el tema del financiamiento público, ¿se toma, digamos, cuerpo lo que se había votado en el referéndum en términos de que
haya pues un mayor protagonismo del financiamiento público para las campañas. Esto va un paso más allá de lo que se propone. Exactamente, es una suerte de desarrollo sobre la base de los lineamientos aprobados por el referéndum, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos aprobado en el referéndum de que ya no habrá financiamiento privado para medios de comunicación, para desarrollar campañas, ¿no? Entonces, estamos ampliando la franja electoral, digámoslo así, para que efectivamente los ciudadanos puedan recibir la información de los candidatos. Luego también estamos haciendo más exigente, digámoslo así, el control y la fiscalización de los aportes privados permitidos, ¿no es cierto? Estableciendo topes más exigentes para la bancarización, la existencia de cuentas partidarias que sean observables por los organismos electorales, incorporar al Código Penal el delito de financiamiento ilícito de las campañas, ¿no es cierto? Entonces la idea es que ahora los partidos sean más fuertes, descansen más en el financiamiento público, y entonces se evite, digámoslo así, la tentación de recurrir al financiamiento privado que abre la puerta a presiones indebidas, ¿no? Fernando, el tema de la racionalización de la cuestión de confianza, la censura ministerial y la disolución del Congreso cambia en realidad la forma de cómo la política se ha llevado, sobre todo en los últimos años. Los problemas que hemos visto en los últimos años tienen mucho que ver con todo esto. Ya no va a haber voto de investidura, es decir, si entrara Salvador del Solar con estas reglas de juego, él ya no tendría que ir al Congreso para solicitar ese voto de investidura. Lo primero, ninguna de estas medidas van a ser aplicadas o deben ser aplicadas en este periodo, sino a partir del 2021 para adelante. No queremos que nuestras medidas, digamos, estén en medio de la turbulencia y las relaciones muchas veces complicadas y complejas entre Ejecutivo y Legislativo. Es a partir del 2021. Entonces, no puede ser visto como preferimos, digamos, inclinamos estas medidas a favor de un poder del Estado. Lo que queremos es, para empezar, reducir estos componentes de un presidencialismo con instrumentos de lucha y que nos puede llevar a la ingobernabilidad. Entonces, lo que tú señalas. Es un sistema esquizofrénico un poco el que tenemos ahora. Pero además con mecanismos de los sistemas parlamentarios europeos. Claro, se supone que eres presidencialista, pero tienes todas estas herramientas. No, en América Latina ni en Estados Unidos hay figuras como la disolución del Congreso, censura del gabinete, incluso no existe siquiera la figura de primer ministro, ¿no? Pero entonces, lo que hacemos, lo que señalamos ahora es que se presenta el Consejo de Ministros futuro, digamos, a partir del 2021, y no debe ser tomado para solicitar un voto de confianza, llamado también de investidura, sobre todo en Europa. Simplemente se presenta allí. Luego, las cuestiones de confianza no van a ser por ministros, sino por el conjunto del gabinete, pero también las censuras. Es decir... O sea, yo no salgo de un solo ministro, yo no censuro a un solo ministro. No, al gabinete en su conjunto, pero también en el otro lado no puede solicitar confianza por un ministro. De tal manera que estamos sacando dos bloques que han posibilitado trepar el conflicto hasta niveles de, digamos, peligro de gobernabilidad. Pero también otros elementos importantes, repito, del 2021 hacia adelante. Y en ese sentido también somos claros. Por ejemplo, ningún presidente en funciones, sea por elección, sea por sucesión, puede candidatear inmediatamente después. Eso aclaramos, ¿no? Porque se ha estado especulando, ese tipo de posibilidades. Pero entonces, en el equilibrio de poderes y en esta relación siempre compleja, también cosas como esta. La insistencia de ley de parte del Congreso, que ahora solamente requiere una mayoría absoluta, tiene que ser por una mayoría Eso es importantísimo, calificada. Porque el Congreso pues tenía la herramienta de decir, no, igual yo voy a no aprobar por insistencia. Yo no decía, entonces, ¿para qué el Ejecutivo observa la ley? ¿No? Efectivamente, pero además nos ponemos a la altura de muchos países, para empezar en Estados Unidos, porque eres 2/3 partes, de la votación de las cámaras para poder insistir, ¿no? Pero por otro lado, nuevamente, no estamos tratando de desequilibrar, sino muy por el contrario, equilibrar. Por ejemplo, hoy en día, el último año tú no puedes disolver el Congreso, pero sí puedes censurar ministros y el gabinete y no pasa nada. Bueno, el último año no puedes disolver el Congreso, pero tampoco puedes entonces censurar, ¿no? Tratamos entonces de recomponer en vías para mejorar
este diseño presidencialista con una serie de problemas que justamente tratamos que la de pugna superar. no se tome, pues, Que la pugna trabajo no político a lo trepe largo de los inmediatamente. 5 años, Exactamente. además. Martín, importantísimo, se elimina el tema de incapacidad moral, la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República, que también era pues un concepto muy gaseoso, ¿no? Exactamente, sí. Digamos, en esta lógica de tener mejores relaciones entre ejecutivo y parlamento, ¿no? O sea, no debería ocurrir que solamente por tener mayoría, ¿no es cierto?, puedes construir un caso de incapacidad moral e interrumpir el periodo presidencial, ¿no? Entonces, nuestra idea es fortalecer la gobernabilidad. Por ejemplo, una de las medidas que proponemos es elegir al Parlamento el día de la segunda vuelta o de la segunda elección presidencial, ¿no? Y, digamos, en cierto modo, incentivar a la concentración de la votación en las principales opciones. Eso fortalece un poco al presidente, pero al mismo tiempo estamos proponiendo, por ejemplo, la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados a la mitad del periodo, de manera tal también de contrapesar lo que podría resultar un poder excesivo del lado del Ejecutivo. Entonces, hemos tratado de tener entonces, de quitarle cosas a los dos que podrían hacer escalar los conflictos y al mismo tiempo tener una relación equilibrada entre ambos. Ya se nos ha terminado el tiempo, ya se ha introducido el tema, por supuesto, de la bicameralidad, que seguramente tendremos conversaciones posteriores, ¿no?, para poder entender. Pero, Fernando, para cerrar, el tema que tú has tratado mucho, además, este asunto de la segunda vuelta, que el Congreso vaya en la segunda vuelta presidencial, ya no en la primera. Es muy interesante porque, claro, no vas a tener lo que has tenido ahora, pero por el otro lado no hay un riesgo ahí de atomizar la participación política, es decir, que la mayoría de partidos no tengan pues votación o no tengan representación parlamentaria cuando ya se define la segunda vuelta. No, muy por el contrario. El balotage o segunda vuelta es un invento, digamos, francés. En Francia lo que tú haces es votar en 2 vueltas al presidente de la República y 2 semanas después la Asamblea Nacional. La idea es que el elector sabe, en primer lugar, si ya tiene un presidente, o de lo contrario, 2 que luchan por la presidencia. Entonces, a través de ellos, el ejercicio de un voto mucho más estratégico. Ahora no. El momento en que tú votas en primera vuelta, no sabes quién es el presidente. No sabes cómo va a ser la relación del presidente. Y es lo que se ha denominado pues un voto ciego, ¿no? Entonces, la idea de, además, limpiar en términos incluso también comunicativos y de campaña. En una segunda vuelta solamente vas a tener 2 candidatos, pero además en este proceso que también ha señalado Martín, en donde se debe de limpiar de aquellas organizaciones que en la práctica no lo son, vamos a tener menos partidos, asumimos que mejores candidatos, pero también con un debate público mucho más claro para que el propio elector tenga ese beneficio de poder escoger mejor. Interesantísimo. Yo les agradezco la capacidad de síntesis. Se nota que ustedes han realizado la propuesta y ojalá se apruebe tan rápido como hemos desarrollado esta entrevista. Gracias, Fernando y Martín Tanaka, por acompañarnos. Vamos a seguir discutiendo de este tema pues en las próximas semanas, pero mañana es la interpelación del ministro Vicente Ceballos y regresamos con el congresista Marco Arana.